Sí, bien, estamos ahora con el ministro de Energía y Minas, ingeniero Jorge Merino. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo le va? Bueno, lo hemos invitado por esta noticia que se dio ayer o antes de ayer, de que ya no va más el etanoducto de la costa. La última vez que estuvo acá vino a explicar las razones por las cuales era necesario hacer eso. Bueno, y eso ya murió. Murió porque le estaba quitando, me imagino, mercado al gasoducto de la Sierra del Sur. Un proyecto que más bien ha sido relanzado. Pero veo que una parte, la primera parte va a ser construida en buena cuenta o financiada por el Estado o por digamos, los usuarios del sistema eléctrico en sus recibos de pago. ¿Cómo va a ser el asunto? A ver, en primer término quisiera aclarar que el tema del etanoducto no le ha quitado, no era un impedimento para desarrollar el gasoducto sur peruano, ¿no? Y eso es lo que estamos demostrando ahora. Lo que sucede es que en el momento que nosotros teníamos esa alternativa, cuando presentamos el proyecto al Congreso, contábamos con un proyecto privado en el sur, que es el proyecto de Kuntur, y resulta que después ni nosotros, ni Kuntur, maneja una variable que es importante, que es la certificación de reservas de Petrobras. Pero, perdóneme, ministro, lo que ha estado diciendo Kuntur, hay una declaración del señor Barata, que ellos comenzaban al día siguiente a construir el gasoducto si se firmaba una adenda que tenían con el Estado, con el gobierno, para que les permitiera construir modificar la concesión y poder construir el ducto paralelo para precisamente el etano, entiendo. ¿Y por qué no se ha firmado? ¿Por qué el gobierno nunca quiso firmar esa adenda? Yo le explico. Kuntur tiene una concesión de gas. Sí. ¿No? La tiene desde el año 2008. Y de acuerdo a la ley tiene que tener un cronograma vigente, un cronograma para poder ejecutar esa concesión. Ya. Lo que Kuntur ha pedido es una concesión adicional de líquidos. Claro. Pero para desarrollar ese cronograma, primero ha especificado que necesita la certificación de 6 TCFs, además de tener la capacidad de demanda del 85% del ducto de gas, de un gas de 1.050 millones de pies cúbicos. Y finalmente, cuando tenga esas dos condiciones, 18 meses para financiar el proyecto. Obviamente que antes de firmar la adenda, nosotros teníamos que corroborar con Petrobras la cuestión de las reservas, para lo cual viajamos a Brasil, conversamos con Petrobras y ha sido público que Petrobras hace poco ha declarado que solamente tiene 2 TCF de recursos y que ellos calculan que para el 2018 podrían tener gas. Entonces, ese es pero un con tema... esos 2 TCF más los 4 que hay en el lote 57 y más hay uno, me parece, en el 88 que está reservado para Así esto. es. Ya son 4, 6, 7 TCF. Es que la calificación de reservas es cuando ya pueden ser comercializables. Ese es el tema. Entonces, cuando no hay el ducto, no son comercializables. Pero eso es el huevo y la gallina, pues, ministro. No puede haber ductos si es que no están certificados. Y no pueden estar certificados si es que no hay el ducto. Entonces no se puede comenzar Por eso nunca. voy a explicarle por qué nosotros ahora no necesitamos la certificación de reservas. Y sí se puede comenzar. Mire, le voy a explicar cómo es el esquema que nosotros hemos planteado. O sea, ustedes no le van a firmar la adenda famosa. Eso lo comentaremos con ellos porque tengo acá la declaración del señor Barata. Solo falta que el gobierno decida suscribir la adenda del contrato y así el primer tramo del proyecto del gasoducto sur lo podríamos iniciar mañana mismo. Ya, por eso, separemos las cosas. Ese es un proyecto privado. Primero ellos tienen una concesión. El transporte de gas no es exclusivo en el Perú. Nosotros estamos planteando un transporte de gas paralelo que por otras razones. Nosotros estamos partiendo de seguridad energética nacional. ¿En qué se basa este proceso? ¿Ustedes están planteando un gasoducto distinto al de... Distinto. ¿Al de Kuntur? Distinto al de Kuntur. O sea que el de Kuntur ya no se va a hacer más. Es cuestión de ellos, es un proyecto privado. Bueno, pero si el Estado hace uno, ¿para qué ya no tendría sentido que haga el privado otro? Bueno, eso es una definición que tienen que tomarlo ellos. Pero ellos pueden participar en el proyecto que estamos planteando, si me deja explicarlo. A ver. Ya. El tema es que nosotros tenemos un sistema eléctrico nacional interconectado. En este momento ese sistema interconectado
se presenta vulnerable porque está concentrada la energía en el centro del Perú. En Chilca tenemos más del 42% de la generación, tenemos 3.600 megavatios. Y estamos en este momento dependiendo de un solo tubo de Camisea hacia Pisco-Lurín. Pero es vulnerable principalmente por la existencia de sendero luminoso. Bueno, por la misma razón. Pero por la misma... el sendero luminoso afectaría tanto, da lo mismo. Por eso le explico. Si usted saca otro ducto de ahí, igual sería atacable. Pero si me permite explicarle, entonces vamos a entenderlo. Por eso es que, dada esta situación, nosotros tenemos que desconcentrar la generación de energía hacia el sur. La solución técnica más inmediata es generar un nodo energético en el sur, en Hilo prácticamente. En Hilo ya hay una reserva fría de 700 megavatios y queremos ampliarla a 1700. Para generar 1700 megavatios, lo que tenemos que es tener gas, y para lo cual hay que transportar el gas. Para 1700 megavatios necesitamos 350 millones de pies cúbicos por día por 20 años. Y eso es equivale a 2.2 TCF de reservas. ¿Ya? Con esos 2.2 y 350 millones, nosotros primero creamos una zona energética que comprende Malvinas, Chiquintirca, Quillabamba y llegamos hasta Anta en Cusco. Y por lo que usted ha dicho, esa zona hay terrorismo, los costos de logística son altos, hay narcotráfico y, por tanto, es una zona de seguridad energética clave dentro del sistema de dar confiabilidad al país en tema de energía. Y de Anta pasando por Espinar y llegando a Matarani y Hilo, lo que vamos a hacer es un concurso en base a los contratos de demanda, contratos take or pay que vamos a hacer con Electroperú, para ese tramo, además también de dar seguridad del sistema eléctrico nacional. Esto nos va a permitir además de tener ramales de Espinar hasta Puno y de Moquegua a Hilo. Entonces, básicamente el esquema es la mejor alternativa frente a lo que tiene que hacer el sistema eléctrico nacional de hoy día a una solución que mejore la confiabilidad para el uso de todos los peruanos. Pero, perdón, entonces de Anta hasta Hilo es una concesión. Es una concesión. Entonces ya distinta a la de Cuntur. O sea, Cuntur ya no va más. Cuntur puede participar como constructor. Claro, pues Cuntur pero ya no sería la concesión actual de Cuntur, no sería una nueva concesión. En el Perú el transporte no es exclusivo. No hay exclusividad en el transporte. Dicen que por eso no vino la presidenta Dilma Rousseff a la reunión de UNASUR acá. No, yo no puedo aseverar eso. Porque ¿no? ya... pero quiero decir el concepto muy claro. Mire, en realidad, si nosotros dejamos de hacer nada, vamos a tener una vulnerabilidad completa y una parada de planta, una parada de las centrales de 3.600 megavatios en la costa son costos muy altos. Si vamos por sustituir la generación térmica, que cuesta $40 megavatio hora, por centrales hidroeléctricas que cuestan 58, son $18 más, nos saldría más caro y nos tomaría mucho más tiempo. Entonces, la mejor solución técnica es esta, con el adicional que trayendo un tubo de 32 de 32 pulgadas hasta Anta y de Anta en 24, similar a la que tenemos ahora en la costa, podemos traer conjuntamente con el metano el gas también etano. Entonces, en esa circunstancia, no necesitamos el gasoducto de la costa. Entonces, se ha cambiado el esquema por esa razón. Es más, creo que es lo trascendental acá. ¿Y el tema de los líquidos? El tema de los líquidos, como lo que es nafta, como lo que es diésel, ese es un tema de negocio privado. Entonces, normalmente en la tarifa eléctrica... Acércale a usted, lo que me está hablando, todo va a ser estatal. No, no va a ser estatal. El tema que yo estoy hablando es el ducto que impacta en el sistema eléctrico. Y cuando hagamos el concurso, los productores de los blocks, en este caso el 88, el 57, el 58, son los que transportan el líquido. En el negocio del gas, el que paga el transporte es el que usa el gas. En este caso, por ejemplo, las centrales de Chilca.
En el caso de líquidos, el que paga el transporte es el productor. Ahora, yo lo que no entiendo es lo siguiente. Entonces, si ya existía una concesión, que es la de Cuntor, que iba a realizar todo esto si es que se producía la adenda, ¿por qué se cambia el esquema? Porque y ahora el Estado, en buena cuenta es el Estado el que va a construir hasta ANTA. Es el Estado, es el promotor. No, hasta ANTA es financiado hasta por... ANTA es por todo el sistema eléctrico. Sí, nacional, por todos nosotros. Por todos nosotros. Pero en este caso no eran todos nosotros, era Cuntor que iba a financiar el asunto. ¿No es cierto? Pero ¿de aquí a cuánto tiempo? Y nosotros por seguridad energética no podríamos esperar. Pero el Barata dice indefinidamente. que... Bueno, yo no he leído las declaraciones. Lo de la seguridad de energética no me parece un argumento convincente, ministro, porque el problema no está en dónde se localiza la generación de electricidad, sino el problema está en el punto donde nacen precisamente los ductos de gas, que está amenazado por sendero luminoso. Por esa Entonces, razón. da lo mismo que usted tenga uno o dos o tres ductos, uno que vaya al centro y otro que vaya al sur, porque es ese núcleo de donde nacen los, digamos, Camisea y toda esa zona, la que está siendo amenazada. Es que justamente... Si usted tiene otro ducto, igual va a ser amenazada. O sea que no resuelve el problema de seguridad. Es que justamente es un hecho fáctico, real, de que el gas está en Camisea y tiene que pasar por la selva. Sí, pues. Pero no tiene una redundancia, no tiene un loop. Sí. Si usted tiene un problema con un ducto, no tiene el ducto alternativo. Entonces nosotros estamos haciendo el ducto alternativo. Ya, y eso lo hacen todos los sistemas eléctricos. ¿No podría ser hecho también por concesión privada? Claro, nosotros vamos a hacer el concurso para que lo haga un privado, lo opere un privado, pero el sistema de financiamiento es con el sistema de seguridad nacional, porque lo que vamos a hacer es darle confiabilidad al sistema eléctrico nacional. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a ir a una pausa, si me permite. Bien, seguimos conversando con el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, tratando de entender cuál es el nuevo esquema del gasoducto del sur. Entonces, de Camisea, digamos, hasta ANTA, en el Cusco, va a ser, en buena cuenta, una obra pública, financiada por un sistema de garantía de red principal o algo parecido. Si los usuarios vamos a financiar eso. Bajo concurso público. Bajo concurso público, pero finalmente se va a concesionar el mantenimiento, la operación. Se concesiona la operación. No va a ser Petroperú que va a manejar eso. No. Es un privado. Pero en todo caso lo financia. Y de ANTA, es decir, Cusco hasta la costa, sí va a ser financiado por un privado. Por un privado en base a los contratos take or pay que va a firmar Electroperú. O sea que ese es un contrato que asegura la demanda. Que asegura la demanda. Y que con esa demanda asegurada el privado puede conseguir... el financiamiento. Ya vamos avanzando entonces. Pero parte de esa demanda debería ser... Y el problema de la oferta ya no existe porque... ¿Por qué? Es decir, ya eso no se necesita certificar... Porque tenemos, como le digo, para generar 1.700 megavatios necesitamos 350 millones de pies cúbicos por día, que equivalen a una reserva de 2.2 TCF para 20 años. ¿Dónde están esos 2.2? Tenemos en el lote 88, tenemos lo que compremos en el 57, a Repsol y al mismo Petrobras, y lo que compremos al mismo Petrobras. De acuerdo, pero también se va a necesitar para la petroquímica. Obviamente, la petroquímica necesita 100 millones de pies cúbicos para una producción anual de 1 millón de plásticos. Entonces, la autorización a Petroperú para la compra va a ser hasta 450 millones de pies cúbicos. ¿Petroperú? ¿Qué tiene que ver Petroperú? Perdón, Electroperú. Entonces, hasta 400 millones de pies cúbicos. Y ya entrando al polo petroquímico, lo que estamos haciendo es, de acuerdo a la ley de etano, si hay alguien que va a producir una planta petroquímica, la ley le permite solicitar al consorcio la separación del etano. En este caso, ya Petroperú ha solicitado al consorcio la separación del etano. Con esa separación de etano, la procura del etano, comenzamos a promover el polo petroquímico. Y el primer paso que vamos a dar es, muy pronto, vamos a definir técnicamente el lugar y la ubicación del polo petroquímico, que va a ser en el sur, en la costa. Definido la ubicación del polo petroquímico, como han hecho todos los países, vamos a empezar con la infraestructura básica inicial, que es puerto, accesos, agua, desagüe, para empezar la promoción de la inversión.
En Pero, ese sentido... ¿se necesita alguna clase de estudio? Pues, ¿qué clase de petroquímica? por supuesto. ¿Quién está haciendo ese Por estudio? eso. No se ha hecho todavía. Por eso. Aquí hay un tema muy importante, la oportunidad del etano. ¿Y se va a licitar esa petroquímica? Por supuesto, Ya. todo es licitación pública. Ya. Todo es... El Perú lo que está haciendo Sí, es una un concesión rol también. promotor. Ya. Tiene que tener un rol promotor porque tenemos la gran oportunidad, el país tiene etano. En Brasil las plantas petroquímicas usan nafta. Y la nafta cuesta $23 en este momento, millón de BTU, frente a 6.5 que cuesta el etano. Por tanto, el etano es un insumo básico para la producción de plástico. Eso le iba a preguntar, porque como en Estados Unidos han descubierto el gas de esquisto, el shale gas, que Exactamente. es mucho más barato que el actual, de repente la petroquímica ya no es tan rentable como antes, no lo sé. Por eso en un futuro va a ser competitivo. Esa es otra razón por la que debemos hacer el gasoducto subperuano en el menor tiempo posible. Primero, por la vulnerabilidad energética que tenemos, y segundo, porque cada día que seguimos quemando etano en Chilca y seguimos exportando metano a precio de etano, seguimos perdiendo plata. Entonces, por ambas razones, esta ruta que vamos a desarrollar es la más corta y esperamos hacerlo en 3 años. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué el proyecto Kuntur necesitaba una oferta certificada de 6 TCE. Porque los bancos para un proyecto... ¿Por qué este proyecto no? Porque nosotros hemos empezado primero que Kuntur necesitaba esa cantidad o necesita esas reservas certificadas para poder financiar justamente el proyecto integral. Nosotros, como tenemos el concepto de seguridad energética, vamos a financiarlo con la garantía del sistema eléctrico nacional. Es la primera parte. La primera parte, y la segunda con la demanda. Con la demanda que de los contratos TECO-EP que va a hacer el no se podría hacer con Kuntur. Bueno, eso es un proyecto privado. Ellos podrían hacer lo mismo. Pero ellos han planteado al gobierno que el gobierno, primeramente, para empezar el cronograma, que se certifiquen los 6 TCF. Eso no depende ni de Kuntur ni del gobierno, depende de Petrobras. Segundo, que se satisfaga el 85% de la capacidad del ducto para un transporte hasta 1.050 millones de pies cúbicos. Y después 18 meses para poder financiar. Entonces, si hacemos en el tiempo, un cronograma de tiempo, es un tiempo muy largo para un país que está en seguridad energética y necesitamos que sacar provecho del etano. Entonces, con el nuevo esquema, ¿en cuánto tiempo comenzamos a...? Nosotros esperamos que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley que está ya, ha pasado por Comisión de Energía y Minas ayer. Vamos a nombrar un comité ad hoc y nosotros esperamos que en 3 años podamos tener gas en el sur. En forma paralela vamos a desarrollar todos los proyectos. ¿Por qué 3 años? 2 años demoró la tubería de Malvinas a Pisco. Igual podemos hacer nosotros. Y 1 año estamos poniendo para todos los temas de permisos y autorizaciones. Qué optimista, qué optimista. Bueno, si todos trabajamos como lo estamos demostrando con los gobiernos regionales, 8 gobiernos regionales, porque además, ojo, quiero mencionar que hay también en el Congreso la ley de masificación de gas, que permite a los gobiernos regionales utilizar su canon, y aquellos que no tienen canon se está haciendo aportes al FICE para que cada capital de todas las zonas altoandinas tengan también su ramal de gas. Estamos trabajando, por ejemplo, con Huancavelica, desde Rumichaca, son 108 kilómetros hasta Huancavelica, para llevar una tubería de gas. Lo mismo está haciendo Ayacucho, lo mismo está haciendo Apurímac, Puno sin duda, y Tacna. Entonces, este es un proyecto importantísimo. Ya hemos convocado también la masificación del gasoducto virtual. Mientras vamos haciendo el gas, en 9 meses va a ir ya gas arriba. Y Mechorita se está terminando la gasificadora, una embarcadora para poder digamos, usar GNL para transporte también hacia el sur, hacia el norte. Eso es la ruta crítica, la ruta de trabajo que estamos haciendo en el tema de gas, ¿no? Correcto. Bueno, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Ministro, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Daniel. Vamos a una pausa y regresamos.